Valentina Rivas, una joven limpiadora de 23 años, lleva pocos meses trabajando en el lujoso hotel donde se celebrará la boda de Nicolás Montenegro, un empresario millonario de 41 años, con la influencer y socialité Camila Ferrer, de 29. En la noche de la ceremonia, el salón está lleno de políticos, empresarios y celebridades. Mientras Valentina limpia discretamente una de las salas privadas del hotel, un collar millonario de diamantes desaparece del cuarto de la novia. En pocos minutos, la seguridad cierra todas las salidas del evento. Una empleada afirma haber visto a Valentina cerca de la habitación. La policía es llamada de inmediato. Ante cientos de invitados, la joven limpiadora es acusada de robo, cacheada y esposada en medio de la fiesta. Muchos invitados lo graban todo con el móvil, mientras Nicolás, preocupado únicamente por evitar un escándalo, permite que la policía se la lleve sin hacer ninguna pregunta. Humillada y llorando, Valentina insiste en que es inocente, pero nadie le cree. Es entonces cuando ocurre algo inesperado. Cuando la policía está a punto de meterla en el coche patrulla, la propia novia interrumpe la boda y aparece desesperada ante todos. Camila revela que Valentina no robó nada, porque fue ella misma quien escondió el collar. El salón entero se queda en shock, pero la verdadera bomba llega poco después. Camila confiesa que lo organizó todo para poner a prueba a Nicolás. Quería descubrir si él defendería a una persona inocente o protegería únicamente la imagen de la familia millonaria ante los invitados y la prensa. Y él falló. Mientras los invitados observan en silencio absoluto, Camila revela que lleva meses viendo cómo Nicolás se ha vuelto frío, arrogante y obsesionado con el estatus. Dice que no puede casarse con un hombre capaz de destruir la vida de una joven inocente solo para salvar su reputación. La boda termina ante todos. Días después, Nicolás intenta seguir con su vida, pero la imagen de Valentina esposada no se va de su cabeza. Consumido por la culpa, empieza a investigar la vida de la joven limpiadora y descubre una realidad dura. Ella sostiene sola a su hermano menor de 10 años tras la muerte de su madre. Por primera vez, Nicolás empieza a ver a las personas más allá del dinero y las apariencias. Pero Valentina no acepta su acercamiento fácilmente. Para ella, el hombre que se quedó en silencio mientras destruían su dignidad no merece el perdón tan rápido. Ahora Nicolás tendrá que luchar para demostrar que todavía existe humanidad dentro de él, mientras una conexión inesperada nace entre el millonario destruido y la limpiadora a la que no tuvo el valor de defender. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, dejar un like en este video y contarnos en los comentarios desde dónde están viendo. El Hotel Alfonso XIII de Sevilla llevaba más de un siglo, siendo el escenario de las celebraciones que la ciudad quería recordar. Bodas de familias con apellidos que aparecían en los periódicos, recepciones diplomáticas, cenas de gala cuyos menús costaban más que el salario mensual de cualquier persona que no hubiera nacido en el lado correcto de Sevilla. Sus paredes de ladrillo rojo y sus arcos de estilo mudéjar habían visto pasar reyes y presidentes y actrices de Hollywood en gira europea. Y aquella noche de junio no era diferente en apariencia. 400 personas, 3 salones, el jardín andaluz iluminado con miles de luces cálidas que un coordinador de eventos había pasado 2 semanas calculando para que quedaran exactamente así. Valentina Rivas llegó al turno de tarde a las 4:15 con el uniforme negro recién planchado y las zapatillas de suela blanda que había comprado el mes anterior, porque las anteriores le habían dejado una ampolla en el talón derecho que tardó 10 días en curarse. 8 meses trabajando en el hotel y todavía le sorprendía la diferencia entre las 2 mitades del edificio. El lado de los clientes olía siempre a flores frescas y a algo indefinible que era probablemente la combinación exacta de temperatura,
humedad y productos de limpieza premium que hacía que el aire se sintiera más suave. El lado del personal olía a detergente industrial y al café aguado de la máquina del cuarto de descanso que llevaba 3 meses sin que nadie la reparara. Aquella noche, la boda de Nicolás Montenegro y Camila Ferrer ocupaba el ala sur del hotel al completo. El menú lo había diseñado un chef con 2 estrellas Michelin traído de Madrid. Las flores habían llegado en avión desde Ámsterdam esa misma mañana. El champán era de una bodega francesa que, según Carmen, la jefa de planta, costaba 320 euros la botella, lo cual Valentina escuchó sin decir nada porque no había ningún comentario útil que hacer ante esa información. A Valentina le habían asignado las salas privadas del primer piso, las habitaciones de descanso para los invitados principales, el corredor que comunicaba con el servicio de catering, el cuarto de la novia, trabajo discreto y fuera de la vista, exactamente lo que llevaba 8 meses haciendo: entrar, limpiar, salir, no existir más de lo necesario. Era la única manera de sobrevivir en un lugar donde la mitad de los empleados llevaban más de 10 años y la otra mitad no llegaba a los 6 meses. Valentina quería llegar a los 10 años, o al menos a los 2, lo suficiente para que Mateo terminara el colegio sin que ella tuviera que cambiar de trabajo cada temporada y desestabilizar lo poco que había conseguido estabilizar en los últimos 16 meses. A las 7:30, mientras pasaba el mocho por el corredor que daba al cuarto de la novia, escuchó voces dentro. El tono agudo y preciso de Camila Ferrer dando instrucciones a alguien sobre el peinado. Valentina siguió su camino sin reducir el paso. No era su habitación, ni su problema, ni ningún asunto suyo en ningún sentido posible. A las 7:58, la ceremonia había comenzado en el salón principal. El corredor del primer piso estaba vacío. Valentina estaba recogiendo el material de limpieza en el cuarto de servicio cuando escuchó pasos rápidos y una voz de mujer que no reconoció diciendo algo urgente sobre el joyero. No distinguió las palabras exactas, pero el tono era de alarma genuina, no de ese nerviosismo organizativo que había en todas partes aquella noche. 2 minutos y medio después, la alarma era oficial y total. El jefe de seguridad del hotel, don Aurelio, un hombre corpulento con la costumbre de hablar como si estuviera coordinando una operación antiterrorista, apareció en el corredor con 2 agentes de seguridad privada. Sus ojos recorrieron el pasillo con la eficiencia de alguien que ha tomado una decisión antes de tener todos los datos y ahora solo busca confirmarla. Se detuvieron en Valentina. Tú, quédate exactamente donde estás. Valentina se quedó donde estaba. La información que fue llegando de manera fragmentada era la siguiente. El collar de diamantes que Camila Ferrer iba a lucir en la ceremonia, valorado en 200.000 euros y procedente de la colección familiar de los Montenegro, había desaparecido del joyero que estaba sobre el tocador del cuarto de la novia. Una de las ayudantes de la organización del evento, una mujer llamada Rebeca, a quien Valentina había visto 2 veces en su vida, sin que mediara entre ellas más que un saludo de pasillo, había declarado haberla visto en el corredor del primer piso en el intervalo horario en que el collar debía todavía estar en su sitio. La policía llegó en 9 minutos. Mientras tanto, don Aurelio cerró todas las salidas del hotel con la eficiencia de quien lleva años esperando una situación que justifique ese protocolo. Los 400 personas de la boda más cara de la temporada en Sevilla quedaron retenidas en el salón principal con sus teléfonos en la mano y el rumor circulando de mesa en mesa con la velocidad particular de la información en espacios cerrados, donde todo el mundo tiene tiempo y curiosidad y nadie tiene escrúpulos en exceso. Valentina fue conducida al salón principal.
No entendió lo que iba a ocurrir hasta que estuvo ya en la entrada del salón con don Aurelio a su derecha y un agente de policía a su izquierda y 400 personas que se giraron hacia ella como una ola lenta y silenciosa. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar. El sacerdote estaba junto al altar con una expresión de perplejidad sin disimular. Las flores de Ámsterdam seguían perfectas en sus jarrones de cristal a ambos lados del pasillo central. Nicolás Montenegro estaba en primera fila de pie, con el traje gris que debía haber sido el traje de su boda, mirando hacia la entrada. Era la primera vez que Valentina lo veía de cerca. 41 años, algo más de 1,80 m, la mandíbula cuadrada de los hombres que han aprendido a controlar lo que muestran en la cara porque han descubierto que mostrar demasiado cuesta demasiado. Sus ojos la encontraron sin esfuerzo, como los de alguien acostumbrado a localizar rápidamente el origen de cualquier problema en cualquier habitación. La evaluó. Eso fue lo que hizo. En menos de 2 segundos la evaluó con la misma mirada con que probablemente evaluaba a los proveedores que llegaban a sus reuniones y decidió lo que iba a hacer con ella antes de que ella abriera la boca. Y eligió no hacer nada. Valentina lo vio elegirlo. Lo vio en el momento exacto en que la expresión de sus ojos pasó de la evaluación a la decisión y en el instante siguiente a la inacción calculada de alguien que ha sopesado el coste de intervenir y ha concluido que no compensa. «Señorita», dijo el agente de policía a su lado con una voz que pretendía ser discreta y no lo era, «voy a pedirle que me acompañe para un procedimiento de registro estándar». «Yo no he cogido nada», dijo Valentina. «No he entrado en esa habitación. Es un protocolo, señorita. No implica culpabilidad». Valentina miró hacia Nicolás una vez más, buscando que dijera algo, que hiciera la pregunta más simple del mundo, que levantara una mano, que dijera, «Esperen un momento». Nicolás sostuvo su mirada y no dijo nada. El registro se realizó en la sala auxiliar contigua al salón, con una agente de policía y Carmen presentes. No encontraron nada en las pertenencias de Valentina. Pero Rebeca repitió su declaración con más detalle y más seguridad, y la combinación de esa declaración con la proximidad horaria y espacial era suficiente, según el criterio del agente responsable, para justificar una detención preventiva mientras se realizaban más comprobaciones. Las esposas se cerraron en las muñecas de Valentina en el pasillo de entrada del hotel. El momento fue visible para al menos 40 personas que habían salido del salón, siguiendo el movimiento de la situación, con esa mezcla de morbo y entretenimiento que no tiene nombre, pero que todos conocen. Los teléfonos grababan, los flashes de las cámaras destellaban. Alguien, en algún lugar del grupo, susurró algo que produjo una risa sofocada que fue peor que cualquier insulto directo. Valentina no gritó. Lloraba así, de esa manera silenciosa de la gente que sabe por experiencia que gritar no sirve de nada porque el tipo de personas que necesita que la escuchen no va a escuchar de todas formas. Solo repetía lo mismo que había dicho desde el principio, con la voz rota pero el tono firme. Yo no he cogido nada, no he entrado en esa habitación, no he hecho nada. El agente ya tenía la mano en su hombro para conducirla hacia la salida cuando se escuchó una voz desde el fondo del grupo que estaba en el vestíbulo. «Paren, por favor, paren todos». Era Camila Ferrer. Llevaba todavía el vestido de novia completo, seda blanca, cola de casi 2 metros, arrastrando por el mármol del vestíbulo. El velo recogido sobre la cabeza, el maquillaje de hace 2 horas levemente deshecho en los bordes, no por el llanto, sino por la expresión tensa de alguien que ha estado tomando una decisión muy difícil durante los últimos 20 minutos y acaba de terminar de tomarla. Se abrió paso entre los presentes hasta quedar frente a la gente que sujetaba el hombro de Valentina.
Era más baja de lo que parecía en las fotos de sus redes sociales, pero en ese momento llenaba el espacio de una manera que no tenía que ver con la altura. Esta chica no robó el collar, dijo. Lo escondí yo. El silencio que siguió no fue el silencio normal de cuando hay sorpresa. Fue el silencio de cuando 400 personas, porque el salón principal estaba ya completamente vacío y todos habían migrado al vestíbulo siguiendo el escándalo, dejan de respirar al mismo tiempo. «¿Cómo dice usted?», dijo el agente. «El collar está en el cajón inferior de la mesilla de noche izquierda de la suite nupcial», dijo Camila, «dentro de una caja de pañuelos de papel, en el fondo. Lo puse yo esta tarde antes de bajar a la ceremonia. Esta empleada no ha entrado en esa habitación en ningún momento. Yo soy la única persona responsable de lo que ha pasado esta noche». 3 agentes subieron a comprobarlo. Tardaron 5 minutos. Cuando volvieron, uno de ellos llevaba el collar entre las manos, exactamente donde Camila había dicho que estaba, en el fondo de una caja de pañuelos, en el cajón inferior de la mesilla izquierda. Las esposas fueron retiradas de las muñecas de Valentina. Valentina se quedó parada en el vestíbulo, frotándose las marcas rojas, sin saber exactamente qué hacer con el cuerpo, cuando el peligro desaparece de golpe y el alivio llega antes de que la mente pueda procesarlo. Camila se giró hacia el salón, hacia los 400 invitados que la miraban en silencio desde cualquier ángulo disponible, con los teléfonos levantados y las expresiones de personas que están viendo algo que saben que van a contar durante años. «Lo hice a propósito», dijo Camila. «Quería saber qué haría Nicolás». El murmullo que recorrió el salón fue inmediato e incontrolable. Nicolás dio un paso hacia adelante. «Camila», dijo. Ella no lo dejó continuar. «Llevamos 4 años juntos», dijo. «Y en los últimos 2 años he visto cómo te convertías en alguien que no reconozco, alguien para quien lo más importante en cualquier situación es lo que va a pensar la gente, lo que va a salir en las revistas, lo que va a afectar a la imagen de la familia, lo que va a decir tu padre cuando lo lea mañana por la mañana. He esperado que eso cambiara. He pensado que era una fase, que el trabajo te había absorbido demasiado, que cuando pasara la presión de este año volverías a ser la persona con quien decidí casarme». Nicolás no interrumpió. Miraba a Camila con la expresión controlada de siempre, pero algo en sus ojos era diferente. Algo que no era furia ni negación, sino el reconocimiento incómodo de alguien que está escuchando una descripción de sí mismo, que no puede desmentir, porque es demasiado precisa. «Esta noche una chica inocente ha sido esposada delante de 400 personas», continuó Camila. «Ha sido humillada públicamente, grabada, tratada como culpable antes de que nadie comprobara nada. Y tú estabas allí, yo te vi, y no dijiste una sola palabra, no porque no pudieras, sino porque calculaste que no te convenía, porque en ese momento lo que te importaba era el escándalo, no la persona. Eso no es justo», dijo Nicolás en voz baja. «Lo que no ha sido justo es lo que le ha pasado a esta chica», dijo Camila. «Y tú lo sabes, yo lo sé. Y ahora lo saben 400 personas y los millones que van a verlo mañana en Internet. No puedo casarme con un hombre capaz de quedarse en silencio mientras destruyen la dignidad de alguien inocente para proteger su imagen. No puedo. Lo siento». Nicolás abrió la boca. La cerró. Camila se giró hacia Valentina, que seguía parada junto a la pared del vestíbulo con las marcas rojas en las muñecas y una expresión que era difícil de leer porque contenía demasiadas cosas al mismo tiempo. «Siento mucho lo que ha pasado esta noche», le dijo Camila. «Lo que te hice pasar no estaba bien, aunque la intención fuera otra. Tienes todo el derecho del mundo a estar enfadada conmigo también». Valentina la miró durante un momento. No dijo nada. Camila recogió la cola del vestido con ambas manos, se giró y caminó hacia el interior del hotel por el corredor de la derecha. Sus pasos sobre el mármol sonaron con una claridad extraña en el silencio total del vestíbulo. Sonaron
hasta que doblaron la esquina y dejaron de sonar. Y el vestíbulo se quedó con ese silencio que no sabe cómo romperse, porque nadie está seguro de quién tiene derecho a romperlo primero. Valentina salió por la puerta de servicio a las 10:20 de la noche con el carrito de limpieza, el bolso al hombro y las zapatillas de suela blanda sonando casi nada sobre el pavimento del callejón trasero. Carmen le apretó el brazo al pasar, sin decir nada, que era también una manera de decir bastante. Ninguno de los otros compañeros que estaban recogiendo en la zona de servicio levantó la vista, que era la forma más amable que tenían de respetar lo que había pasado sin saber cómo nombrarlo. En el autobús de vuelta a casa, sentada junto a la ventana con las muñecas apoyadas en el regazo, Valentina miraba las calles de Sevilla de noche sin ver realmente nada de lo que pasaba fuera. Pensaba en Mateo, que a esas horas estaría dormido en el sofá con la televisión encendida, porque así dormía desde que su madre murió, con el sonido de fondo, porque el silencio le daba demasiado miedo, y ella no había encontrado todavía la manera de explicarle que el miedo al silencio no desaparece porque haya ruido, sino porque el tiempo pasa y te acostumbras a la nueva forma que tiene la vida. Pensaba también en el trabajo, en si lo seguiría teniendo mañana, en si el hotel consideraría que la atención mediática que iba a generar aquella noche era un motivo suficiente para no renovar su contrato cuando venciera. ¿En cuánto tiempo podría aguantar con los ahorros si eso pasaba? En si Mateo tendría que cambiarse de colegio otra vez. Llegó a casa a las 11:25. Mateo estaba dormido en el sofá exactamente como había imaginado, con la manta hasta los hombros y los dibujos animados en la pantalla. Valentina lo tapó mejor. Apagó la televisión con cuidado de no hacer ruido y se fue a la cocina a beber un vaso de agua de pie frente al fregadero en la oscuridad. Se quedó allí bastante tiempo. La boda de Nicolás Montenegro y Camila Ferrer, o más exactamente la no boda, ocupó todos los medios al día siguiente. Los vídeos grabados por los invitados acumularon en conjunto decenas de millones de visualizaciones en 24 horas. El que más circuló mostraba el momento exacto en que las esposas se cerraban en las muñecas de Valentina, seguido del momento en que Camila cruzaba el vestíbulo con el vestido de novia arrastrando por el mármol. Los titulares variaban, pero el contenido era el mismo. La novia que paró su propia boda, el millonario que se quedó mirando, la limpiadora inocente. Camila Ferrer ganó 300.000 seguidores en 48 horas. Nicolás Montenegro no hizo ninguna declaración pública. Sus oficinas emitieron un comunicado de 2 líneas que no decía nada que importara. Valentina recibió una llamada del hotel 5 días después. No era Carmen, era el director de recursos humanos, un hombre con voz de procedimiento administrativo que le explicó que dado el impacto mediático del incidente y la necesidad del establecimiento de gestionar su imagen durante el período posterior, habían tomado la decisión de no renovar su contrato cuando venciera en 3 semanas. Le agradecía su trabajo y le deseaba éxito en su siguiente posición. Valentina escuchó todo sin interrumpir. Dijo que lo entendía. Colgó, fue al cuarto de Mateo, que estaba en el colegio, cerró la puerta y estuvo 20 minutos haciendo lo que necesitaba hacer antes de que él volviera y ella tuviera que estar bien. Nicolás Montenegro pasó la semana siguiente en sus oficinas del centro de Sevilla, haciendo lo que siempre hacía cuando algo no funcionaba como debía: trabajar más. Reuniones más largas, decisiones más rápidas, contratos más complicados que ocuparan suficiente espacio mental para no dejar sitio a otra cosa. Era el método que había aprendido de su padre. Hasta entonces siempre había funcionado con suficiente eficiencia. Esta vez no funcionaba. La imagen de Valentina en el vestíbulo del hotel no se iba. No de manera abstracta, sino con una precisión de detalle que le resultaba extraña, porque no era el tipo de persona que guardaba imágenes visuales de las situaciones.
Guardaba datos, consecuencias, decisiones, pero aquella imagen específica, las esposas cerrándose, la expresión de ella mirándole buscando que hiciera algo y él eligiendo no hacerlo, volvía con una regularidad que no respondía a ningún esfuerzo de control, porque no había sido incapacidad. Eso era lo que no se iba. Había sido una elección, calculada, consciente, tomada en menos de 2 segundos, pero tomada con plena deliberación. Había evaluado el coste de intervenir, el escándalo, la incomodidad, las preguntas de la prensa, la opinión de los 400 invitados que incluían a 3 ministros, 2 presidentes de comunidad autónoma y a su propio padre en la tercera fila, y había concluido que no interviniendo el coste era menor. Y en ese cálculo había una persona real, que no era una variable, sino un ser humano con muñecas que ahora tenían marcas rojas y un trabajo que probablemente ya no tenía. Pidió a su asistente que buscara información básica sobre Valentina Rivas. Pública, le aclaró. Solo lo que fuera accesible sin violar ninguna privacidad. Lo que llegó 4 días después era escueto y suficiente. Valentina Rivas, 23 años, residente en el Polígono Sur de Sevilla, empleada del Hotel Alfonso XIII durante 8 meses, sin antecedentes de ningún tipo, tutora legal de su hermano menor, Mateo Rivas, 10 años, desde el fallecimiento de la madre 16 meses antes, sin otros familiares directos registrados en Sevilla. Nicolás leyó el informe 2 veces, lo dejó sobre la mesa y miró por la ventana de su despacho el perfil de la Giralda recortado contra el cielo azul de media mañana. Pensó en 16 meses, en lo que significa tener 21 años y pasar a ser la única persona responsable de otra persona más pequeña sin que nadie te pregunte si estás preparada para ello. En hacer turnos de tarde en un hotel de 5 estrellas para pagar el alquiler y el uniforme del colegio y las facturas del médico de un niño de 10 años, que duerme con la televisión encendida porque tiene miedo al silencio, y en que esa persona había sido esposada en público mientras él estaba a 10 metros, calculando qué le convenía más. Fue al hotel al día siguiente por la mañana. Habló con el director general, no con recursos humanos, directamente con el director, y le explicó con la claridad directa que usaba en las negociaciones difíciles que el hotel había cometido un error grave al iniciar el proceso de no renovación del contrato de Valentina Rivas, y que esperaba que lo corrigieran antes de que venciera el plazo. El director escuchó con la atención de alguien que conoce perfectamente el volumen de negocio que el apellido Montenegro representa para un establecimiento como el suyo y dijo que lo revisaría. Nicolás le dijo que no era una revisión, sino una corrección, y que esperaba tener confirmación antes del fin de semana. Valentina recibió una llamada del hotel el jueves siguiente. Era Carmen. Le dijo que si quería podía volver, que el contrato seguía en pie, que había habido una confusión en la comunicación anterior que quedaba sin efecto. Valentina escuchó, preguntó si había algo que explicara el cambio de posición. Carmen hizo una pausa breve y dijo que la dirección había reconsiderado la situación a la luz de los hechos. Valentina dijo que necesitaba pensarlo. Lo pensó durante 4 días. Volvió el lunes siguiente porque necesitaba el trabajo y porque no tenía ninguna razón objetiva para rechazarlo, aunque sí tenía varias razones emocionales, y todas ellas perfectamente válidas, que decidió dejar en segundo plano por el momento porque Mateo necesitaba que ella tomara decisiones prácticas y no le fallara en lo fundamental, aunque le costara. La primera vez que vio a Nicolás Montenegro después de aquella noche fue en el corredor del ala norte, 4 semanas después de su vuelta. Él salía de una sala de reuniones con el director del hotel y sus miradas se cruzaron en el pasillo con la inevitabilidad de 2 personas en un espacio pequeño que ambas saben que van a encontrarse tarde o temprano. Nicolás se detuvo. Valentina
No se detuvo del todo, solo lo justo para no ser descortés, con el carrito parado y la mano en el mango. «Señorita Rivas», dijo él. «Señor Montenegro», dijo ella. «Quería disculparme», dijo Nicolás, «por lo que pasó aquella noche, por lo que no hice». Valentina lo miró durante un momento que fue suficientemente largo para ser intencionado. «¿Necesita algo del servicio de limpieza?», dijo. «No», dijo Nicolás después de una pausa. «Entonces, que tenga buenas tardes», dijo Valentina, y siguió su camino con el carrito por el corredor. Nicolás se quedó parado en el pasillo, mirando cómo se alejaba hasta que dobló la esquina y desapareció. Luego miró al director del hotel, que estaba a su lado con la expresión de alguien que ha presenciado algo que preferiría no haber presenciado y no sabe cómo continuar la conversación de antes. «Sigamos con lo que estábamos», dijo Nicolás, y fueron a terminar la reunión. Hubo más intentos, ninguno fácil, ninguno correspondido más de lo estrictamente necesario para mantener la educación. Valentina no era grosera. No esquivaba sus saludos ni respondía con hostilidad. Era simplemente alguien que había decidido, con plena conciencia y sin dramatismo, que la educación y el perdón eran dos cosas distintas y que nadie tenía derecho a confundirlas ni a exigirle que las mezclara porque eso fuera más conveniente para la persona que había cometido el error. Un martes por la tarde, 5 semanas después de la vuelta de Valentina, Nicolás apareció en la puerta de la sala de descanso del personal con 2 cafés en vasos de papel de la cafetería del lobby. Valentina estaba sola terminando el bocadillo del descanso de mediodía antes de volver al turno de la tarde. Lo miró cuando apareció en la puerta. Miró los 2 cafés. Lo miró a él. «La sala del personal no está abierta a los clientes», dijo. «Hay una señal en la puerta». «Lo sé», dijo Nicolás. «Por eso pregunto si puedo pasar en vez de entrar directamente». Valentina dejó el bocadillo en la servilleta y se cruzó de brazos. «¿Qué quiere?». Nicolás puso uno de los cafés frente a ella en la mesa y se sentó con el otro en la silla de enfrente. «Quiero entender lo que pasó aquella noche desde su lado», dijo. «No desde el mío, que ya lo conozco demasiado bien, desde el suyo». «¿Para qué quiere entenderlo? Porque creo que me importa entenderlo», dijo Nicolás. «Y hace 2 meses no habría creído que diría eso». Valentina miró el café. Lo tomó. Bebió despacio. «Me pusieron las esposas delante de 400 personas», dijo finalmente, con la voz tranquila y directa de alguien que ha decidido no guardar más de lo que ya ha guardado. «Hay videos con mi cara en internet que tienen millones de visualizaciones. Perdí casi el trabajo. Volví a casa en autobús, a medianoche, frotándome las muñecas, pensando en cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente. Mi hermano de 10 años me preguntó al día siguiente por qué tenía marcas en las manos, y tuve que explicarle algo para lo que no había ninguna explicación buena. Eso es lo que pasó desde mi lado». Nicolás escuchó sin interrumpir. «Y usted estaba allí», continuó ella, con ese mismo tono sin alzar la voz. «Vi exactamente el momento en que decidió no hacer nada. No fue que no se le ocurriera, fue que calculó y eligió. Eso es diferente». «Tiene usted razón», dijo Nicolás. «Lo sé», dijo ella. El silencio que siguió fue largo pero no incómodo de la manera habitual. Era el silencio de 2 personas que han dicho lo que hay que decir y ahora están decidiendo qué viene después. «¿Por qué volvió al hotel después de todo lo que pasó aquí?», preguntó Nicolás. Valentina pensó en Mateo, en las facturas del pediatra del mes anterior, en las clases de refuerzo de matemáticas que el tutor del colegio había recomendado y que ella todavía no había podido pagar, en el invierno que llegaba y los abrigos que los 2 necesitaban. «Porque necesito este trabajo», dijo. «No todo el mundo puede tomar decisiones basadas únicamente en lo que preferiría hacer». Nicolás recibió eso sin defenderse, que era la respuesta correcta. Las conversaciones siguieron ocurriendo, espaciadas, sin ser buscadas por ninguno de los 2 de manera demasiado obvia, pero ocurriendo.
Valentina no las rechazaba, aunque tampoco las facilitaba. Nicolás aprendió a no forzarlas ni a aparecer con expectativas de que fueran a algún sitio concreto. Él le habló de su padre, de crecer con el peso de un apellido que funcionaba como una expectativa permanente antes de que uno pudiera decidir quién quería ser. Ella le habló de su madre, de los últimos meses antes de que muriera, y de la manera en que el duelo de Mateo era diferente al suyo, porque él era demasiado pequeño para entender del todo lo que había perdido, y eso hacía que la pérdida llegara en oleadas retrasadas, y a veces en los momentos más inesperados. Un sábado de septiembre, Nicolás preguntó si podía conocer a Mateo. Valentina tardó en responder. Finalmente dijo que tendría que pensarlo y que no le prometía nada. Lo pensó durante 3 semanas. Un domingo de octubre, Nicolás apareció en un parque del Polígono Sur con una pelota de fútbol y sin ningún acompañante, lo cual le había costado más esfuerzo organizativo del que habría querido reconocer, porque no recordaba la última vez que había estado en algún sitio completamente solo, sin que hubiera alguien de su equipo cerca. Mateo lo miró con la desconfianza directa e implacable de los niños de 10 años que han aprendido antes de tiempo que el mundo no siempre funciona como debería. ¿Eres el que dejó que esposaran a mi hermana?, dijo Mateo. Sí, dijo Nicolás. Mateo lo estudió durante un tiempo que para ser de 10 años resultó bastante incómodo. ¿Y por qué debería jugar contigo al fútbol? Porque soy bastante malo y probablemente pierdas tú también, dijo Nicolás. Y eso es más justo que jugar contra alguien que gana fácil. Mateo consideró esa lógica con la seriedad de alguien que no va a dejarse impresionar por argumentos fáciles, pero tampoco va a rechazar uno razonable sin evaluarlo correctamente. Cogió la pelota. Valentina los observó desde el banco más cercano con el sol de octubre en Sevilla, que ya no quema, pero todavía calienta lo suficiente para no necesitar abrigo si estás quieta y te da de frente. Vio a su hermano de 10 años explicarle a un millonario de 41 cómo se controla el balón con el interior del pie sin que se escape hacia la derecha. Vio a Nicolás intentarlo 3 veces y fallar las 3 con una torpeza que parecía genuina. Vio a Mateo reírse con esa risa abierta y sin reservas que ella no le había escuchado desde antes de que todo cambiara. No era perdón. Todavía no era eso ni se parecía suficiente a eso como para llamarlo así. Pero era algo real que estaba ocurriendo en un parque del Polígono Sur, en una tarde de octubre, mientras un hombre acostumbrado a comprar cualquier cosa que necesitara, aprendía por primera vez que hay cosas que no se compran, sino que se ganan despacio y con trabajo, y sin ninguna garantía de llegar a ningún sitio concreto. Y para Valentina, que había aprendido antes de lo que debería que la vida no espera, a que estés lista para seguir moviéndose, eso era suficiente por ahora para seguir viendo qué pasaba después.